Amigos, amigas de los 102.1 FM, la red, es un placer saludarles en este día domingo. Continuamos con la cuarentena. Acá en Quito se está en el semáforo amarillo. Algunas cosas queriendo aparentar normalidad, pero hay que decirles, esto ya no ha terminado, así que vamos despacio, y en todo el país decir lo mismo, hay que ir despacio porque nada ha terminado. Mantengamos el distanciamiento social, el uso de la mascarilla debe ser obligatorio, y el lavarnos permanentemente las manos es lo único que nos salva por ahora. Lo único, no hay nada más. En medio de todo esto, en Sociedad Deportiva Aucas se habla del cambio de su director técnico, Máximo Villafañe. Un problema personal allá en la Argentina hace que sea imposible que pueda quedarse como director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, y es muy posible que desde mañana ya Darío Tempesta se haga cargo del cuadro oriental. Por ahí un par de novedades más de jugadores de cambio, de intercambio con otro club, podría darse también en las próximas horas. De eso les vamos a informar, Teo. En esta mañana vamos a lo que habíamos ofrecido durante las últimas horas, es establecer este diálogo con una de las figuras más emblemáticas que ha tenido el balompié de nuestro país, con una carrera además larga que logró extenderla ya desde el 2000, 2001. Félix, por ahí fue cuando a los 18 años usted entró a la historia del fútbol de nuestro país, a la historia del Nacional, y después su recorrido por varios clubes, por su paso por Europa. Vamos a ver si tenemos el tiempo para repasar todo aquello. Félix, un gusto saludarlo. Félix Borja, el canguro, está aquí con nosotros. Buenos días. Al deseo siempre que también usted y su familia se encuentren bien en esta pandemia. Buen día, Félix. Sí, ahí estamos. Félix. Hola, buenos días, Reinaldo. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Así que es un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando para compartir un poco de lo que nos gusta, que es el fútbol. A ver, le llevo pidiendo como 3 años una entrevista. No es así. Buen tiempo. Nos encontramos casualmente con buenos días, Reinaldo. Buenos en un días a café, todo el ¿no? pueblo. Lo veíamos a los tiempos, y verlo bien nos alegró de sobremanera, y repasamos, si abuelo de pájaro, ¿no? Cómo había sido su vida. ¿Qué recuerdos tiene de esos 2000, 2001, cuando ya entra a la órbita del fútbol profesional? Los mejores, Reinaldo. Como dices tú, hace unas semanas atrás nos encontramos en un café y fue para mí grato haberte saludado. En base al fútbol, mis inicios fueron impresionantes. Yo creo que son los mejores recuerdos que tengo deportivos. El hecho de que el Club Deportivo Nacional me haya brindado, me haya abierto las puertas para poder ser un jugador profesional, siempre agradecido con la institución. Y con varios jugadores alrededor, ¿no? Con los que fue creciendo, de esos, ¿de quiénes nomás se acuerda? Porque se fueron de largo, ¿no? Un montón de jugadores, el Tanque, Cuchillo Fernández, Giovanni Ibarra, Juan Carlos Urbano, Robert Urbano, Evelio Ordóñez, Jorge Guagua, Alejandro Castillo, David Quiró, Carlos Castro, un montón de jugadores, Wellington Sánchez. Tuve un montón de compañeros impresionantes que me ayudaron a crecer como jugador y como persona. Al verlo ahí cuando llegaba al Nacional por primera vez al primer equipo y encontrarse con todos ellos, es lo que les pasa a todos los chicos, ¿no? Es decir, ¿qué hago acá? ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese primer entrenamiento? Porque hay historias en todo eso, ¿no? Bueno, el primer entrenamiento yo estaba en la sub-18, sub-20, sub-18, y regreso de la merienda y me dicen los compañeros viendo al profe y que tienes que mañana presentarte con el primer equipo. Bueno, no le creía. Después me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme con el primer equipo. Cuando el primer entrenamiento me tocó, estaba Bolívar Gómez, Lupo Quintero, Minda y Alvarado. Entonces imagínate, eran unos carniceros. Hubo una jugada que recuerdo que botea al balón y
Lupo Quintero la deja que el balón automática se suba, yo me la quise llevar con el pecho. En ese momento sentí, bueno, miré después que me pasaron los estoperoles por el pecho, pero no bajoneé, no bajoneé. Después de entrenamiento, como unos 2 días después, se me acerca Lupo y me dice, así tiene que ser, negrito, así arrecho tiene que ser. Entonces me di de cuenta que era la única manera. Y eso sabía que estaba marcado ya su camino, que así lo iban a tratar en adelante, ¿no? Sí, me imaginé que así, porque era como que se turnaban. Se turnaba Bolívar Gómez, me daba Bolívar, después me daba Lupo, y eran todos los entrenamientos, te digo, fue así, y eso pasó con Lara, con todos los chicos que en ese momento estábamos en primera, con Antonio, era como que se turnaban, y lo que querían ver en ese momento era, como decíamos, lo típico que se dice, para ver si es que no se caga, para ver si es que afloja, pero hubimos jugadores que teníamos carácter en ese momento, gracias a los entrenadores también de las inferiores, y llegar a un equipo con jugadores de esa talla como el que te nombré anteriormente, nos hizo que el carácter fuera mejorando. Y claro, el asunto de Canguro nació ahí o ya estaba con anterioridad. Porque No. se aprendió a evadir todos esos golpes también, porque tampoco me voy a quedar aquí, vengan y peguen, sino no, obviamente, uno evade, pero hasta en ese momento no me decían canguro. El apodo canguro vino en el 2004, si no me equivoco, sudamericano, ¿sí? ¿2004? Oh, sí, no, el 2001, con el sudamericano de Uruguay, creo, o la Copa América. Entonces ahí vino el apodo de eso, pero en ese momento era difícil, porque había jugadores, nadie quería dejar su puesto. Si tú te pones a ver el equipo que tenía Nacional, era un equipazo. Y ahí el debut ya en el primer equipo, ¿cómo fue para Bueno, el debut fue lindo. Para mí fue lindo porque, no mal recuerdo, creo que el equipo estaba jugando Copa Libertadores, o habíamos jugado un partido y no juega el primer equipo, y jugamos los, entre comillas, suplentes. Tengo la fortuna de ir titular contra la Liga de Portoviejo, recuerdo que fue. Ellos empezaron ganando. Cuando la Liga de Portoviejo nos hace el gol, yo digo en la mente, si perdemos hoy día, capaz que no volvemos a jugar más nunca. Nunca más. Sí, así se me vino a la mente cuando ellos hacen el primer gol. Tuve la fortuna en ese partido yo marcar un hat-trick, que muy rara vez un jugador que juegue en su debut con la posibilidad de marcar, y mucho menos un hat-trick. Entonces fue como que el despegue. Entonces uno piensa, bueno, ya hice 3 goles y voy a tener más posibilidades. Ahí vinieron años que fui suplente y suplente y suplente, pero como te dije, jugadores como Evelio, que en lo personal a mí me ha ayudado mucho, no afloje, negro, sigue entrenando, te va a llegar la oportunidad. Y uno a veces quiere tirar la toalla, pero ese tipo de jugadores son los que te ayudan a mantenerte. Evelio técnicamente no era un dechado en virtudes, pero él su persistencia, ¿no? Es decir, su insistencia, su estar ahí, fue marcando una historia, y es goleador también de los históricos en el Nacional, donde hizo la mayor parte de su carrera. Y de eso se trata al final, Félix, porque tú también aguantaste, ¿no? Aguantaste. Sí, no fue fácil, pero yo creo que Evelio es el típico delantero del Club Deportivo del Nacional. Creo que es el club todo equipo tiene su historia futbolística, y si tú en toda la historia de Nacional te pones a ver, la mayor parte de los delanteros fueron casi la misma característica, sí, a excepción del Flaco. Entonces casi todos fuimos con la misma característica, y Evelio fue el referente de los últimos años, y obviamente después los demás seguíamos. Evelio es el típico goleador, el típico jugador que sabes que a lo mejor técnicamente no era el mejor, pero dentro del área sabías que si la dejaban boteando iba para adentro. Entonces, y ese era, Félix, el ejemplo que el Canguro empezó a ver por dónde tenía que ser, el esperar el momento. Así me imagino que se marcó también la carrera, ¿no? Obvio. Uno ve siempre al delantero que está adelante.
En este caso era Evelio el delantero principal, después llegó Grueso, el Tanque, la Caldera Calderón, que vino del Cuenca, Bernaza. Entonces eran jugadores que ya tenían un recorrido. Entonces lo que uno hacía era, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos jugadores? Primero la paciencia cuando fallan, comerse las críticas de un partido, ¿sí? Porque a veces cuando marcas un gol es fácil, pero cuando lo erras te mata todo el mundo. Entonces tú lo veías a Evelio que nunca se peleaba con la prensa, lo criticaban como a nadie, ¿sí? Pero el tipo era tranquilo, nunca le faltaba el respeto a un periodista. Yo dije, no, ese es el modelo, por lo menos, que tengo que seguir como persona. Y cada vez que te hablaba de él, era un tipo de muy buen sentido del humor, ¿no? A la interna, no se resistía por nada, ¿no? No, un tipazo. ¿Ah? Un tipazo, Belio, un tipazo, un tipazo. Yo te digo, de todas las críticas que escuché yo de Belio, jamás lo miré molesto, jamás le faltó un respeto a un periodista. Sí. Y aparte, como lo jodíamos, que como no hablaba mucho, oye, ¿qué te pasa tú? Que yo no sé qué. Era un goce. Pero la admiración, ¿no? Y después, a ver, Félix Borja empieza a marcar su camino en este mundo del fútbol. El paso por el Nacional fue fabuloso, llegar a una selección, estar en Mundial también, ¿no? Son cosas que van marcando. Es estar en ese Mundial también, ¿no? Que fue un sueño realizado, ¿no? Sí, yo creo que el momento importante en mi carrera, primero fue la espera del debut hasta la llegada de Berú Almeida. Antes de que llegue Berú Almeida al Nacional, yo ya había acordado irme a jugar al AUCA, ¿sí? En ese entonces a mí me pagaban en Nacional una cantidad de dinero y el AUCA me daba 2 veces más. Entonces yo dije, wow, yo con esto tengo la posibilidad de ir mejorando mi estilo de vida económicamente y ya había arreglado todo con el AUCA. Llega un momento que llega a ver Hugo Almeida y dice, quiero ver a todos los jugadores. Yo dije, bueno, me llamaron, no miento, tenía que ir al otro día. Igual, solo voy, me presento y digo que ya retirar mis cosas. Y dice Vergo Almeida, quiero probar a todos. Sin, ¿Perdón? Sin excepción. Sí, a todos. Yo dije, ¿cómo voy a ver mis cosas? Por eso digo, cuando el jugador está relajado y no tiene ese compromiso, como que rindes mejor. Arman 2 equipos. Ese día, parece mentira, la rompo en entrenamiento. Me llama Verugo Almeida y me dice, Feli, ¿cómo está tu situación aquí? Le digo, profe, yo solamente vine a presentarme hoy, porque yo ya vengo a retirar mis cosas y mañana me voy al Club Deportivo Aucas. Me dice, estaba el presidente Tito Manjarre sentado en graderío, lo llama y le dice, presidente, está Feli acá, me dice que ya arregló todo con Aucas y que se va. Sí, sí, le dice Tito Manjarre, él ya se va, ya tenemos todo acordado y todo eso. Y le dice Verugo Almeida, si se da Feli Borja de Nacional, en este momento también me voy yo. Y estábamos los 3 ahí. No, profe, le dice el profe, ya está arreglado, yo no sé qué. No, dice. Y a partir de ese momento es otra historia. Y el presidente tuvo que rehacer los contratos, supongo, ¿no? Sí, llamó, no sé cómo habían hecho el convenio con la gente del AUCA, llamó al presidente que estaba ahí, no me recuerdo muy bien, pero sí conozco quién era, porque yo había ido allá a arreglar con AUCA, incluso en la oficina de AUCA que queda atrás de Club de Leones. ¿El doctor Montenegro fue o no? No recuerdo muy bien, pero creo que era él y estaba otro señor, pero no recuerdo. Entonces, Pérez debe ser. Exactamente, don P, él estaba en ese entonces. Entonces, llamaron y yo estaba molesto porque yo decía, acá voy a ganar, un ejemplo, $500 y Auca me estaba dando 1.500 y ya son $1.000 menos y yo estaba molesto con Verú Almeida. Sí, estaba molesto, lo confieso. ¿Pero qué hizo el presidente nacional? ¿Le subió algo? ¿Le subió a 1.000, aunque sea? No era, porque nosotros yo tenía como Nacional, si no mal recuerdo, eran 2 años de contrato más. Entonces era en Nacional, en Nacional en ese entonces, si uno
uno cobraba el 100%. Entonces yo normalmente casi siempre, siempre salía con 800, $1,000, no era mucho mi sueldo, pero en ese momento para mí era bastante. Y cuando llegó Hugo Almeida, que empecé a jugar, era como que siempre agarraba mi sueldo completo, pero por lo general era un 60%, y bueno, pero agradecido con esa institución nacional que verdad que fue quien me abrió las puertas para hacer ahora, gracias a Dios, lo que soy. Y al final de todo, imagino que le agradeció a Ever Hugo Almeida. Sí, al final. Al final, porque al inicio yo estaba muy molesto. Yo llegué a casa muy molesto. Yo la verdad que el profe lo mandaba por no, viene yo no sé qué y todo. Pero después hicimos una relación impresionante. Y cuando termina la etapa con el Nacional, se viene una posibilidad soñada de todo jugador de ir al exterior. ¿Cómo se fue forjando aquello? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo se manejó esa situación con usted, Félix? Fue bastante buena. Primero en el 2000 fuimos campeón. Me llega una oferta del Flamengo de Brasil. Viajo yo a Brasil a arreglar con el Flamengo. No se dio la negociación. Estuve 15 días en Brasil. Vuelvo a Nacional. Casi en eso del enero a mayo iba de goleador al equipo, por eso yo siempre dije, el segundo campeonato ya los dejé enrubados. Así le decía. 2006 al 7, ¿no? Claro, de 2006 al 7. Pero después llegó la posibilidad del Olympiacos de Grecia. Y la gente de Nacional no tuvo reparos. Justamente ahora con el presidente de AUCA, Danny Walker y Jorge Guerrero, ellos hicieron la negociación conjuntamente con la gente del Nacional. Y me fui. Me fui. Fue lindo, la verdad, lindo. Pero no es fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque yo salí de Nacional siendo jugador titular y uno piensa que llegas a Europa y va a ser lo mismo y que no va a haber una adaptación normal, y llegas allá pensando de que, bueno, soy titular en mi equipo y llego acá y voy a ser titular. Entonces me costó cambiar el chip alrededor casi de 3 meses, y tuve la gran fortuna de contar con un jugador como Rivaldo en ese entonces, que como que me puso los pies en la tierra. Mira, acá es diferente. Y ahí, al tomar conciencia de aquello, le dio posibilidades también ya de enfocarse, es decir, no sé si en algún momento le entró a usted esa gana de regresar, aquí no hago nada. ¿Por qué ha ocurrido? La gana de regresar, Reinaldo, me entré al mes. Nosotros hicimos la pretemporada en Austria, un mes de pretemporada, junio, todo junio. El torneo empezó, si no me equivoco, a finales de julio del 2006. Y en agosto, finales de agosto, yo ya estaba desesperado. Yo dije, te lo juro, dije, termina estos 6 meses y me regreso a Ecuador. Yo quiero jugar, yo quiero que me entrevisten, yo quiero ser protagonista, quiero marcar goles. Lo pensé, no te estoy mintiendo, no te estoy diciendo, lo pensé. En diciembre me regreso a Ecuador. ¿Pero qué pasó? A ver, no sé. Cuando pasó eso, yo con Rigo habíamos hecho una buena amistad, y Julio César también, que jugó en Real Madrid, en el Milan. Y yo le decía a Rigo, yo termina esto y me voy. Y me decía, ay, negado, ¿qué acontece con usted? ¿Qué acontece? Yo quiero jugar. Y Rigo fue así directo, me dice, mira, te voy a decir por qué no juegas. Porque yo le decía, mira a mi compañero que está jugando, que es un error de los compañeros criticar a otro compañero. Estaba Constantino y yo lo veía que era, la verdad yo decía, es más malo que yo. Y un día conversación con Rigo, me dice Rigo, ¿qué pasa? Le digo, mira Rigo, es que él es más malo que yo. Y me dice Rigo, a ver, negado, me dice, tú tienes un gran problema. El fútbol ecuatoriano es totalmente diferente al fútbol griego, por muy malo que sea el fútbol griego.
Y empezamos desde que las canchas todas son mojadas. Me dice él, ¿cuántas veces te ha rebotado el balón cuando te damos un pase fuerte? Y yo le digo, algunas. Entonces me dice, tienes que entrenar. Recepción de balón, jugar a 2 toques. Y en ese momento se me abrió la mente y dije, sí, tienes razón. Y me dijo, Rigo, vamos a empezar a entrenar. Agarrábamos todos los días 20 balones, a una distancia como unos 30 metros o menos, y Rigo agarraba los balones con la mano, le pegaba a que el balón boteara y hiciera un pique para recesionar, para que yo me adaptara a la velocidad de la pelota con cancha mojada. Y a partir de eso estuvimos como un mes, después lo hicimos costumbre, los entrenamientos abdominales, flexiones, después de los entrenamientos. Y no se me hizo fácil porque yo era bastante buen profesional. Entonces eso me ayudó mucho. Entonces a partir de ahí dije no, y empecé a jugar, que incluso en ese torneo quedamos campeón con el Olympiacos. Yo quedé de tercer goleador con 8 goles, si mal no recuerdo, Rivo con 11 y Nery Castillo de mexicano con 13 del equipo. Y ahí se entendió entonces ya que el camino de Félix Borja era hacer carrera en Europa. Sí, ahí ya no quise regresar más a Ecuador, sí, a jugar, sino que pensé tengo que quedarme la mayor tiempo posible en Europa. Y después hay el fútbol alemán, que es la etapa más importante de Félix Borja en el fútbol. No sé si el año la más importante, pero yo cuando fuimos al Mundial del 2006, yo quedé enamorado de Alemania, porque todos los estadios llenos, más allá de que era el Mundial, era impresionante la organización que había en Alemania. Entonces quedamos campeón con el Olympiacos y llega un nuevo manager. Él lo quería traer a un jugador que estaba en España, Kovacevic creo que se llamaba, no me recuerdo muy bien el nombre. Y me dice, Félix, yo ya en ese entonces hablaba bastante inglés, y me dice que no van a contar conmigo. Yo le digo, bueno, yo tengo un contrato con el club 3 años más. Y me dice él, vamos a buscarte equipo. No pasó como una semana, hice la pretemporada, iba a empezar el torneo en Grecia, y me llama Elkin Soto de Alemania. Él estaba en el Mainz, y me dice, parce, me dice, ¿con quién hablo? Y le digo, soy Elkin Soto, me dice yo, el que jugó en Barcelona. Ah, Y yo, ya. ¿qué más, parce? ¿Cómo está? Le digo. Y me dice, lo que pasa es que el entrenador Klopp quiere hablar con usted. ¿Quién es Klopp? Le digo yo. Sí, lo voy a llamar, así que por favor contéstele el teléfono. Como a los 20 minutos me llama Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Y me dice, hey, my friend. Recuerdo muy bien, me dice, hey, my friend, I am Jürgen Klopp. Yo como ya sabía que me iba a llamar, la verdad que estaba un poco nervioso. ¿Aló? Sí, sí, estamos escuchando. Estamos escuchando. A ver, estamos con Félix Borja, nos está contando su historia. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida aquí en Sin Agenda a través de la red. Ya volvemos enseguida. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, no vamos a tocar. Continuamos acá en Sin Agenda, en este diálogo con Félix el Canguro Borja, ¿no? Que cada de estos personajes tienen una historia que contar de sus vidas, de todo lo que debieron pasar, de toda la personalidad que debe tener cada uno de ellos para aguantar, ¿no? Sí, porque se siente que hay que tener mucha fortaleza para cumplir los sueños. Y eso es lo que Félix Borja lo hizo en el tiempo, ¿no? De mantenerse durante tantos años como futbolista profesional, de realizar su campaña en Europa. Y esto que nos contaba, además, un hecho en ese entonces, Jürgen Klopp, ¿quién eres? ¿No? Es decir,
de dónde saliste. Y desde ahí, el asunto con Félix era de esperar, de tener paciencia. Si le podemos poner bien a eso, ahí creo que fue. Ahí estamos, Félix. Sí, fue un poquito la señal. Tranquilo. A ver, porque estábamos en esto de Jürgen Klopp, es decir, en ese entonces, y lo vuelvo a decir, Jürgen Klopp, ¿quién eres? ¿No? ¿Verdad? Porque también, jovencito, empezando su carrera como técnico, acábanos de contar esa historia, nos quedamos ahí en la llamada, justo cuando le llamaron. A ver. Sí, y me llama él y me dice, mira, Jürgen Klopp, y comenzamos a hablar. Me dice, te quiero en mi equipo. Y yo dije, bueno, me dice, nosotros jugamos en la segunda o en la B de acá del fútbol alemán y queremos ascender. Y yo le digo en ese momento, porque me convenció, me dijo, sí, estoy dispuesto a ir. Tenemos la autorización del club olimpiaco para hablar contigo, así que solamente depende de ti. En ese momento, después de media hora que terminamos de hablar, le digo, sí, quiero ir. Y a partir de ahí... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Hay alguna razón? La primera, porque quería volver a Alemania después del Mundial. Y la segunda, porque el tipo me convenció. Se lo veía ganador o se lo escuchaba ganador desde ese momento. Para él, creo que el mejor equipo de Alemania era el Mainz. Y me dijo, tenemos un proyecto, queremos subir a primera división y creo que tú eres una pieza importante para lo que queremos. Entonces dije, esto es lo que yo quiero. Se juntaron varios astros al final, ¿no? Para llegar a Alemania, que por supuesto cuando estuvimos ahí nos quedamos encantados en el Mundial de Alemania, un país organizado en serio. Desde ahí usted también empieza a marcar una historia con el Mainz. A ver, vamos repasándolo, aquello hacía. Sí, viajo al Mainz, viajo a Alemania, todo organizado desde que llegué al aeropuerto, la presentación al club. Y tuve la primera charla con Klopp y me dice, porque siempre es la palabra my friend, habla muy bien inglés. Cuando llego me dice, lo primero que me dice es, no vas a ser titular. ¿Cómo? Oh my God, yo dije entre mí, otra vez. Me dice, no vas a ser titular, aún no estás preparado para jugar en el fútbol alemán. Vaya. Y yo digo, pero si estoy en Europa, vengo de un equipo como el Olympiacos, quedamos campeones, y me dice el entrenador que no estoy preparado. Pero ahí recordé las palabras de Rivaldo, que me dijo, el fútbol ecuatoriano es totalmente diferente al griego. Y dije yo, el fútbol griego debe ser totalmente al alemán. Y le digo, ok, coach, no problem, I will be ready, voy a estar listo. Y comenzamos a entrenar. Pero yo pensaba que cuando me decían no vas a titular era una semana, 2 semanas, y fueron casi los mismos 2 meses que tuve sin jugar en Grecia. Vaya. Y el primer partido que me pone como titular, el día previo de entrenamiento, estaba yo así tranquilo entrenando, y me dice él, me llama, y me dice, what happened, Félix? Y yo le digo, nothing. Y me dice, ¿no quieres entrenar? You don't want to training. Le digo, sí, estoy entrenando, entrenador. Me dice, no estás entrenando. Yo le digo, pero si el partido es mañana, tengo que estar tranquilo hoy día para mañana meterle con toda. Y me dice, no, my friend, if you don't training today, you will be not ready tomorrow. Me dice, si no entrenas hoy, no vas a estar listo mañana. Y yo me quedé, pero si mañana es el partido, voy a llegar cansado. Justo en ese entrenamiento saltamos con un compañero, con Pekovic, y me pega un codazo en el ojo, me parte arriba la ceja y se me hincha el ojo. Pero igual me concentra, Colopo, así, me agarraron los puntos como 3 puntos y me concentra. Al otro día yo decía, yo no voy a poder jugar. El ojo en la noche en la merienda se me hinchó
me dieron hielo, me levanté el otro día al desayuno, día de partido, y apenas el ojo lo tenía abierto. Y me dice, a la cancha. ¿Estás listo para jugar o no quieres? Y yo digo, este tipo está loco. Está loco. Decía yo, ese día jugué el partido, hice un gol, el primero, y me sacó como a los 70 minutos. Y me dice, sí ve que estabas listo. Todo es posible, me dice. Solo está aquí en la cabeza. Todo es posible. Desde ahí fue otra historia con el Mainz y con Klopp. El ojo no importaba que esté hinchado al final. No, yo creo que él me quería dar otra lección. Sí importaba, pero él sabía, o por lo menos él sabe que el jugador sudamericano es distraído. Él me quería enfocarme. Él quería que me enfoque, que no le ponga pero a cosas pequeñas. ¿Sí? Sí, tenía un ojo cerrado, pero tenía el otro abierto. Entonces, me hizo enfocar. Otra lección de vida, además, en el paso del tiempo, hoy donde está Jürgen Klopp, toda su carrera, Félix, es decir, asomaron las personas indicadas en su carrera, ¿no? En el momento preciso, así sí, lo puedes resumir. Sí, desde Nacional, desde las inferiores Nacional hasta el final de mi carrera. ¿De quién se acuerda en el Nacional usted? Así que todo, primero los entrenadores, Wilson Arma, Rodrigo Velarde, Narváez, La Fiera Valdión, y después tuve jugadores como lo que te nombré y muchos otros que me olvido, mis compañeros de las inferiores, los entrenadores que tuve en primera división, que me acuerdo de muchas anécdotas con todos ellos, Renan Calle, Bolívar Gómez, un montón de jugadores que fueron precisos en mi carrera. Y al este repaso de técnicos, estar ahí en el Mainz, usted cuando nos volvimos a encontrar a los tiempos, hablaba de su retorno al Mainz y contó esa anécdota en el Nacional que yo la voy a contar. Porque a ver, yo cuento la primera parte y usted cuenta la segunda. Vamos a ver si me acuerdo. Cuando fue al Nacional a pararse a llevar un entrenamiento y le dijeron, ¿usted quién es? Así fue, ¿no? ¿Usted quién es? Y, ahora poco. y después usted fue a Alemania y en el mes, ¿qué le tenían preparado? Bueno, yo estuve hace poco ahora con la nueva directiva del Nacional y a mí me gusta el fútbol. Me gusta ver fútbol porque también, gracias a Dios, me gradué como entrenador y uno va a los entrenamientos a ver. Una vez fui a saludar a Pablo Maya, que somos amigos, porque tiene muchísimas cosas que a mí me gustan de Pablo y siempre iba a saludarlo. Y llegó una persona, no doy el nombre porque creo que también si uno quiere hablar de alguien tiene que estar presente para que se defienda, pero no me gustó porque llega y me dice, estaba conversando con Pablo, salgo fuera, estaba en la cancha y me dicen, por favor no puede estar acá. Me dicen, no, es que tal persona. Yo le digo, mira, solo estoy viendo y tengo a saludar a unos amigos. Y me dice, sí, sí sé quién eres, pero no puede estar acá en el club. Yo le digo, bueno, no hay ningún problema, pero ya me voy a ir. En su momento termino de saludar y me voy. Y son cosas de que a lo mejor no le dimos nada al club, pero si alguien que no te haga daño va a ver un entrenamiento porque quiere mejorar su aprendizaje, hay que abrirle las puertas, y mucho más si es ecuatoriano. Tuve la gran fortuna también de años atrás ir a Nacional, porque fui a arreglar un tema, ve a Mainz, y uno llega desapercibido como llega todo el mundo, y son lecciones de vida que tenemos que aprender mucho en nuestro fútbol. A lo que llego, me reconoce el manager, Christian Heidel, que ahora está en el Schalke 04, y dice, hello Feli, my friend, Big X. Hola Feli, ¿cómo estás, amigo? Y yo le digo, good, bien. Y me dice, ven para que veas el equipo, tenemos un nuevo estadio, me llevaron al estadio, aquí está tu nombre en la pared,
jugadores como tú fueron los que hacen de que el Main sea ahora lo que es. Y después de eso nos fuimos a cancha y le dice Christian Heidel para el entrenamiento, estaba entrenando el equipo, y dice, Hallo Jungs, Guten Morgen, buenos días, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, quiero presentarle a Félix, por jugadores como Félix, es que Main es lo que es. Muchos chicos que ni siquiera me conocían, fue después de 4 años, jugadores que ya no estaban, estaba Boris Benson, que era el co-trainer ahí, el segundo entrenador, el preparador físico, un montón de gente que aún lo recordaban a uno y era como que, wow, acá quedó campeón de la Champions League. Y en ese momento dije las dos grandes diferencias que tenemos nosotros a nivel de cultura, de que no estamos hablando de que pase con todos los jugadores, pero hay jugadores que creo que han marcado historia en una institución, como el caso de Bello, Juan Carlos, Giovanni Barra. Los que seguimos no le llegamos ni a las pisadas, como el caso de Voltaire Villafuerte, los que ganaron el Vitrí. Una vez recuerdo, en el 2017 llegó Evelio a Nacional y no había una camisa para regalarle a Evelio Ordoño una camisa, siendo uno de los goleadores históricos del club. Entonces esas son cosas que uno dice, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa en el club? ¿Por qué jugadores que dieron no la vida, pero que sudaron la camiseta y que ahora lleguen y no tengan la posibilidad de esos jugadores de decir, aquí te presente, llegar Evelio y que le digan a los delanteros que están, este es Evelio Ordóñez, si no le reconocen, es el goleador histórico, esta es la Pantera Benítez, no sé, Carlos Grueso, el Tanque, así no hayan quedado campeón los muchachos, pero jugaron en esta gran institución. Aquí está Voltaire Villafuerte, está Narváez, grandes entrenadores, Wilson Arma, ¿sí? Uno ve en la selección de Alemania jugadores de la selección que viajan con la selección, porque eso llegan esos jugadores como Iván Hurtado y se le acerca no sé a quién, a Chilier, se le acerca a Mina y tiene criterios para decirle, mira, algo así, de esta manera, ¿sí? Porque a uno le da nervio, hasta cuando uno se va a retirar le da nervio. Pero tener un jugador de experiencia en una institución, en una selección que sea referente, ¿sí? El jugador que lo respeta, por lo menos dicen, este tipo hizo algo diferente. Pero acá en nuestro país, no en todos los clubes, en la mayoría creo que allá, fue un ex, no pasa nada. Por eso yo valoré mucho la gestión de Francisco Ceballos y creo que es lo que tiene que hacer el jugador retirado cuando llega a un cargo de una gran institución, lo que hizo Ceballos, reconocer un montón de reconocimientos a jugadores que yo por lo menos no los recordaba. Entonces, jugadores en vida, es en vida. Nosotros hemos hablado que en el Nacional deberían ponerlo a José Voltaire Villafuerte a la entrada, ni siquiera que sea entrenador, ya ok, pero a la entrada y les indique a los chicos a los que llegan, esta es la historia, yo soy parte de la historia, el Flaco Pacimiño, todos ellos. Me da la impresión que esto de la ingratitud es una, ¿cómo se llama? Es una de las asignaturas favoritas en el Ecuador. Su carrera empieza después a ir a México, llegó a jugar a China. ¿Cómo fue dándose su carrera posteriormente a raíz del paso en el fútbol alemán? Sí, antes de contestar esa pregunta, no solamente Voltier, un montón, la Fiera Baldión. Yo creo que los mejores años de Nacional a nivel de formación, con todo el respeto que tienen los entrenadores ahora que están, y que creo que tienen la capacidad muy alta, porque el fútbol va cambiando mucho, pero en las épocas que más jugadores en Nacional se han sacado es cuando han estado la Fiera Baldión, Narváez, Wilson Arma, es jugadores del club, y no cualquiera es jugadores, sino ganadores. Y los entrenadores que están ahora tienen mucha capacidad. Y creo que el puesto no tiene que ser porque fuiste jugador, sino por capacidad, ¿sí? Pero sí reconocer que esos jugadores son emblemas del club. Sí, son emblemas del club. Sí, tuve la gran fortuna de jugar en algunos de esos países que nombraste y bendecido, gracias a Dios. Bendecido porque no me lo merezco.
Creo que uno no se merece las cosas, pero Dios es bueno que permite que pasen. A la par que usted estaba llevando su carrera, tuvo una experiencia durísima económicamente hablando. La podemos hablar para que le cuente. A mí me parece que es una historia muy interesante para que los chicos, los que llegan acá, que están ganando mucho más, me imagino los sueldos que ganan acá en el Ecuador, usted ni si necesitaba ganarlos, pero fue una historia dura, ¿no? ¿La podemos repasar? Sí, yo comencé, la verdad que A ver. ¿Aló? Sí, lo escucho. La verdad que para mí fue, en ese momento fue duro, pero fue una enseñanza impresionante. ¿Sí? ¿Me escuchas, Aló? Sí, Félix, puede conectar la cámara otra vez. Estamos al aire. Sí, es que está entrando una llamada, pero bueno. Se puede conectar la cámara. Estamos en este diálogo sin agenda con Félix Borja. Sí, ¿aló? Lo estoy escuchando. Ahí estamos. Yeah. Yo estaba ahorrando un dinero en Antigua y en el 2009 tenía más o menos como unos $500,000 ahorrados. Importantísimo. Bastante plata, mucho dinero. Y el banco quiebra en el 2009 en la crisis que hubo en Estados Unidos. Me llaman a mí, yo no lo creía, la verdad, porque justo 3 días antes tenía la gana yo de hacer esa transferencia, ese dinero a Alemania. Y por suerte aún tenía contrato con el Mainz 3 años más, 4 años era empezando, porque tenía más o menos era lo que iba ahorrando del Olympiacos. Y en ese momento para mí fue un clip, porque mi intención era decir, voy a reunirme $1 millón. Cuando vaya a San Lorenzo, ¿sí? Yo digo, tengo mi $1 millón, decía yo. Qué tonto. Sí, qué tonto. Qué falta de madurez económica en todo sentido. Y en ese momento... pero también gastaba así en cosas, voy a comprarme un Ferrari. No, obvio, como todo. La verdad que nunca fui como que típico, tengo que comprarme esto, tengo que comprarme este carro, no fui. Siempre pensaba, pero tenía esa mentalidad en ese momento. Y vino Dios, permitió, no es que quiso, que quebrara ese banco. En el momento que quiebra el banco es cuando yo digo, no, pues yo no puedo poner todos los huevos en una sola canasta. Y fue el momento en que dije, no, tengo que empezar a ver qué hago. Y empecé con el tema de bienes raíces. Creo que ahí fue cuando Dios dijo, bueno, quiero que hagas esto. Y empecé a comprar algunas cosas. Y bueno, pero fue un momento que a mí me enseñó. Yo no lo vi como un fracaso. Lo vi como una manera de decir, tienes que pensar diferente y no pasarle por encima a nadie, porque a veces queremos ser algo, tener algo para decir yo tengo esto. Y yo me estaba equivocando, mi forma de pensar. Entonces lo que hizo fue yo reprogramarme, ¿sí? Y empezar diferente. Pero esa era la mentalidad. Y ese cambio también fue transmitido a los jugadores cercanos, a los chicos, no sé por qué. Sí, yo comento porque la verdad, no es que perdí todo, ¿no? Yo creo que más gané que lo que perdí. Te soy honesto, porque hacer $100,000, $50,000 cuesta muchísimo. O hacer 500 cuesta muchísimo, pero gastárselo no cuesta nada. Pero lo que aprendes es lo que te marca la gran diferencia. Yo aprendí a que la forma que estaba pensando era la forma equivocada y que la forma como estaba invirtiendo era la forma equivocada. Porque ¿qué hubiese pasado? Hubiese reunido, no sé, un ejemplo, $100,000 en toda mi carrera. ¿Sí? A los 37 años, 36 que me retiré, esos $100,000 hubiese quebrado el banco de la misma manera que lo hizo en esa época. Entonces ya no había posibilidad de decir estoy joven y empezaré de nuevo. Ya no habían los contratos. Entonces para mí fue enseñanza.
Y eso es lo que le transmito a muchos muchachos cuando tengo la posibilidad, que al jugador de fútbol no le gusta hablar de economía. Al jugador de fútbol nos encanta otra cosa, nos gusta que nos llenen el ego, que nos digan que tenemos un carro, un coche bonito, que tenemos, no sé, 300 chicas en el WhatsApp. Nos gusta eso, andar bien vestido, pero no nos gusta hablar de economía, porque lamentablemente la mayor parte de nosotros los jugadores venimos de familias donde tampoco se habla de economía, ¿sí? Entonces no tenemos esa cultura. Y cuando alguien se nos acerca, pensamos de que se nos acerca por lo que a veces ganamos, ¿sí? Y no todo el mundo se te acerca por lo que a veces gana. Hay gente que se te acerca porque te quiere ver diferente, pero no lo vemos porque no tenemos esa cultura, porque la cultura de nosotros, la mayor parte de los jugadores ha sido de, no sé, pero de económicamente de fracaso. Entonces como que fuera normal. Ahora se ha cambiado mucho. Desde mucho tiempo para acá, creo que desde la selección del Bolillo, con Quinito, con Méndez, con un montón de jugadores que fueron marcando, Carlos Tenorio, Iván Hurtado, Alejandro Castillo, un montón de jugadores que fueron marcando una pauta diferente de que el jugador tiene que empezar a vivir bien también después de que es jugador. ¿Cuánto le dolió a usted la partida de Chucho Benítez, inesperada partida de Chucho? No solamente Chucho. Eh, No sé, el tema también, la partida de su hijo, golpes duros, ¿no? Casi no hemos hablado del tema, usted siempre no ha querido hablar de aquello, pero no sé, me atrevo por todo lo que lo conozca a usted a hablar de ello, Félix, con todo el respeto y el afecto de siempre. no, prefiero no hablar, Reinaldo. Ajá. Porque hay heridas que a veces no se curan. Ajá. Prefiero no hablar. Y lo entiendo. Félix se cruzó en el camino, esto me vino a la idea porque a ver... No, está bien, no pasa nada, pero lo que pasa es que no sé cómo describir esos dos momentos. Entonces prefiero no hablarlo porque si no, no sé. Estoy bien así. Sí, no, estoy bien, además toda su bondad para con los suyos está de manifiesto siempre, ¿no? Nos han contado de lo que usted hace, lo que hace, y lo que quiere hacer por su pueblo San Lorenzo, ¿no? Que hay deudas pendientes de todo el Ecuador, ¿no? Con San Lorenzo. No con muchos pueblos de la costa. Y de Esmeraldas en particular, de Esmeraldas me parece, ¿no? Sí, con mucho. Mira, hay un tema grande, por ejemplo, hay un tema que mucha gente a veces no lo entiende. Y digo, piensa que el jugador de fútbol tiene que llegar a nuestro pueblo y hacer una carretera, por decirlo así. Y yo pienso que no. Eso le corresponde a los estados, porque los jugadores de fútbol también pagan impuestos, ¿sí? Entonces eso lo corresponde al Estado hacer eso. Que si hay una carretera que esté mala, hay los servicios que no estén, eso no nos corresponde a los jugadores de fútbol, eso le corresponde al Estado, porque el jugador de fútbol también paga impuestos. Entonces a veces la gente del pueblo, del barrio piensa de que no tenemos agua, pero tal persona tiene que hacerlo. No. Pero yo sí creo que con la provincia de Esmeralda en sí, el gobierno la mayor parte de los años la ha olvidado totalmente. ¿Sí? Tú llegas a Tonsupa, donde no hay un sistema de agua potable como tiene que ser, ahora medio llevan como 3 años poniendo tubería, no hay alcantarillado, las aguas de los grandes edificios que hay en Tonsupa se conectan al agua de lluvia, muchísimos. Atacame pasa lo mismo, en feriado los negocios son para los tanqueros y son lugares turísticos. Tú vas a Esmeralda, la ciudad en sí, si te vas 2 cuadras hacia arriba de las 3 calles principales, es otro Esmeralda, vas 3 calles abajo, es otro Esmeralda. Entonces, creo que sí nos han olvidado bastante. Pasa igual con San Lorenzo, ¿sí? Pero
A veces mucha gente piensa de que el jugador que sale de ahí, Félix Borja, Alejandro Castillo, Edwin Hurtado, los Inostroza, los chicos que están ahora en Independiente, ellos son los que tienen y no son los que tienen, ¿sí? Ellos lo que tienen que hacer es, en su momento que se paguen los impuestos, lo que sea, hacer eso con los impuestos porque le corresponde al Estado, no a los jugadores. Ya estamos totalmente de acuerdo en aquello. En algún momento hablábamos con Agustín Delgado ahí en el Chota que tiró manguera, ¿no? Para que haya agua potable, para que haya agua potable. Eso digo, son circunstancias que uno no logra entender, que para unas cosas está el deportista y no es así, es el Estado. Y la verdad que en eso algún momento hablamos con Johan Parilla hace un par de años que decía, empezó a sacar en redes que no había agua, no había agua, y hagan algo por Esmeraldas, que no hay agua. O sea, es que así es, así es. Y pasa con la gente del Chota, en el caso de Ulises, del team, que han hecho algunas cosas importantes con sus recursos y también con recursos de que lo han gestionado, pero hasta ahí, ¿sí? Yo fui 2 veces al Valle del Chota, ¿sí? Donde está nuestra gente negra allá, y uno llega y uno dice, pero algo tiene que haber pasado acá, ¿sí? Es lo mismo, la misma historia que pasa en Esmeralda es lo que pasa en muchísimos otros lugares del país. No solamente hablar de esas dos porque somos negros, no es eso. Pasa muchísimo con muchos indígenas, con muchísima gente. Pero bueno, esperamos que Dios mediante lleguen a los poderes, pues gente que Dios bendiga y que le dé sabiduría para que también podamos ver eso. Su último paso en el fútbol, estamos llegando ya a la parte final. Con usted tengo para hablar siquiera unas 3 horas más, lo voy a comprometer para después. ¿Cómo fue su último pasar por el Mushuruna? Se puso el ponchito y todo ahí. ¿Usted ya veía que su carrera podía terminar? No podía terminar. Yo fui, después de terminar con Liga, yo llamo al presidente, en ese momento estaba el Loro Homero, ¿sí? El Nacional. Que no le falte respeto al alcalde de ahorita de Quito. Hablo con él y tanto él como el gerente en ese entonces creo que faltaron a la palabra, ¿sí? Yo tenía un sueldo en Liga, me bajé de Liga a Nacional ese sueldo bastante para llegar a un acuerdo con Nacional, porque le dije cuánto ustedes pueden pagarme, y me dijeron podemos pagar esto. Yo le dije ok, está. Me invitan a un partido con Barcelona para que fuera a ver y que al otro día íbamos a hacer el contrato. Yo fui a ese partido, estuve en el camerino, al otro día nunca llamaron, los llamé y nunca contestaron el teléfono. Después de que pasa eso, lo llamo yo, parece mentira, había terminado mi contrato y lo llamo a Esteban. Miento, antes de arreglar con Nacional, le digo, Esteban, tengo estas dos posibilidades. Tengo esta posibilidad. Nacional me está ofreciendo esto y Muchurruna me ofrece esto, que era mucho menos de lo que Nacional me estaba dando. Y me dice Esteban Paz así, Muchurruna, pero en Nacional es una institución grande, parece mentira, pero fue así, y Esteban sabe que fue así, y te da más prestigio. Y yo le digo, sí, pero hemos hablado, pero no me quieren ni conectar el teléfono. Yo quería ir a Nacional. Y no tocamos más el tema con Esteban, pero fue el consejo que él me dio. Me llama el Capi Benalcázar y me dice, Félix, Capi Benalcázar, tenemos un proyecto impresionante acá. Por eso, el Capi un tipazo, lo quiero mucho, pero ahí creo que no fue tan... O a lo mejor pensó él también que era un proyecto. Llego y decido ahí a Muchurruna por menos de lo que me daba el Nacional. Y yo creo que el presidente Chango, serio en cumplir sus cosas, pero por el hecho de no tener la experiencia en el fútbol, por el tiempo necesario, a veces lo hace cometer errores. Pero serio en cumplir sus cosas. Se me trató bastante mal al final, porque ya después solo duré 3 meses ahí, ¿sí? No fue por el presidente, sino por una persona que llegó como entrenador después
y le dijeron algo de que yo había dicho. Y una cosa que tiene Félix Borja, que Félix Borja cuando te quiere decir algo te lo dice de frente. Me encontré con ese entrenador después y me dijo, me equivoqué, Félix, porque me dejé llevar por lo que me dijeron y no por la... Pero ya estaba el tema. Entonces el presidente Chango se dejó también, creyó, porque si un entrenador llega a dirigir tu equipo, tú piensas de que lo que él te dice es así. Pero a nivel del presidente Chango no tengo nada que decir, porque creo que a nivel económico me cumplió, pero cometió errores, por lo menos conmigo, por falta de experiencia en el fútbol. Pero ahí fue una linda experiencia porque me di cuenta de que los proyectos a veces no son tan proyectos, ¿sí? Porque a veces quieres ganar un título cuando sabes que hay instituciones grandes por delante como Liga Nacional, Barcelona, MLE, no sé, Delfín ahora. Pero yo me quedo agradecido con la gente de Liga. El tiempo que estuve yo creo que quedé en deuda con la gente de Liga futbolísticamente. Pero sin embargo veo hinchas de Liga que por lo menos aún con la deuda que quedé futbolísticamente con ellos, no creo que el poco tiempo que jugué no lo hice tan mal. No fue lo que yo quería, pero sí siento que con Liga quedé en deuda. Agradecido con la gente de Liga, muy agradecido. ¿Sí? Creo que es una gran institución. Yo siempre digo, y lo digo así libremente, el tiempo que yo estuve en Liga no extraño Europa. El tiempo que yo estuve en Liga no extraño Europa. Y hay varios jugadores que lo dicen, ¿no? El llegar a una institución como Liga, ver la infraestructura, los muchachos extranjeros que llegan, ven la organización, no necesitan irse a otro lado, ¿no? Eso usted lo acaba también de certificar. Félix, quiero agradecerle por estos minutos. Solo dos cosas más. Usted siempre fue un jugador disciplinado, que se cuidó mucho, su vida privada, que nunca dio, decir, Félix Borja en la fiesta, Félix Borja de Botacán, se sigue hablando y cada vez en tanto sale del acto los actos de indisciplina que hubo en la selección en los últimos años. Es algo que no alcanzamos tampoco a comprender acá en el Ecuador. Estar en una selección, estar en un club es un privilegio que tienen cada uno de ustedes. ¿Qué tiene que decir al respecto y su mensaje ahí a los más chicos? Sí, Reinaldo, y con el tema del piso 17, como te comentaba, creo que se quiso el mal momento de la selección hacerlo tapar con ese momento para con los muchachos, si es que pasó, ¿sí? Yo creo que después de un torneo, ¿sí? El jugador tiene la posibilidad de poderse reunir en una habitación. No estoy dando el aval para que se pueda tomar, ¿sí? Cosa que aún no se ha comprobado al 100%. Y lo peor es que exponemos a jugadores insignia del país como Antonio, como Egner, el mismo Chiliere, que es un tipazo, algo otros jugadores que no recuerdo los nombres, el Arboleda. Entonces se lo juzga el jugador por el pasado. No es que tal jugador era borracho, ¿sí? Pero no puedes jugar a un jugador por el pasado o hacerte imaginaciones de qué pasó. Entonces creo que en ese momento la federación no tuvo la madurez necesaria para manejarlo de la mejor manera, ¿sí? Pero pasa en el fútbol, pasan estas cosas. No solamente pasa en Ecuador, pasa en otros países. Ten por seguro que el jugador brasileño no es tan más ordenado que nosotros, tampoco el jugador argentino, pero saben en qué momento poder hacer sus cosas. El alemán, sí, en Alemania había la noche Mannschaftsabend, salía todo el equipo, comíamos, íbamos a veces a algún lugar, a algún bar, y se programaba el entrenamiento para el otro día, en la tarde, ¿sí? Pero obviamente el jugador no se iba a demandar, no iba a llegar borracho, pero comíamos, tomábamos un vino, ¿sí? Porque también eso hace de que en los fútbol nuestro, a nivel de Sudamérica, mentalizamos al jugador que todo lo que haga tiene que hacerlo que no lo vean.
Entonces un jugador va a un restaurante y no puede pedir una cerveza porque le toman una foto y dicen, mira, aquí está este jugador tomando. El jugador no puede tomarse una copa de vino en público porque lo primero que dicen, sí, pero en 3 días te le toca que jugar y mira, está tomando vino. Entonces tenemos que saber que el jugador también es un ser humano, ¿sí? Y que obviamente como profesionales y como personas públicas tenemos que tener mucha más responsabilidad de lo normal. Pero que no nos olvidemos de que es un ser humano, que también puede tomarse una copa de vino, que puede tomarse una cerveza, obviamente moderada, porque eso pasa en los grandes países, ¿sí? Ver ahora a un entrenador que llega al fútbol ecuatoriano y dice en la cena hagan 3 botellas de vino para que los jugadores se puedan tomar una copa. Eso pasó en Alemania, ¿sí? Pasó en Alemania. Yo un día llegué pasó solo una sola vez, llegué al hotel y llegamos al hotel y habían 4 cervezas sin alcohol. Y le digo yo a Elkin, porque cuando sentaba con él, le digo, parce, ¿será que estos manes no quieren hacer la vuelta, por decirlo así? Y me dice, no, parce, acá en Alemania es normal. Le dejan a usted 4 cervezas. Usted decide si se la toma o no. Después de los partidos, ¿sí? En Alemania bajan salchicha porque quedan los restaurantes ahí, bajan salchicha en el partido local y hay cervezas y bajan una cerveza y la ponen. Entonces es decisión del jugador si se la toma o no después de un partido. Entonces pasan muchísimas cosas que culturalmente tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Tenemos que cambiar y eso empieza siempre por el dirigente, de que el jugador tenga la confianza de poder hacer las cosas y que tenga esa responsabilidad. Que el jugador aprenda a tener esa responsabilidad, porque si no acostumbramos al jugador a que se toma una cerveza y se la toma escondida, se toma una copa de vino y se la toma escondida para que no me vea el dirigente o no me vea el periodista. Obviamente, si ya el jugador se vuelve tiene un partido de fútbol y piensa de que se puede tomar toda la cerveza del mundo, todo el vino del mundo, ya es responsabilidad del jugador y obviamente los contratos tienen consecuencias. Bueno, Reinaldo, me despido. Un saludo para toda esa gente linda de Ecuador, para toda esa gente futbolera. Un saludo en especial para los hinchas nacional, ¿sí? Una linda entrevista, así que siempre estaré aquí pendiente y presente para cuando se dé nuevamente la oportunidad. Un abrazo a la distancia y gracias por todo.